Hola, ¿qué tal amigos de Cali Mexica? Bienvenidos nuevamente a su programa que es un podcast. En esta ocasión tenemos la gran presencia del maestro Alejandro, nuevamente de Casa Maya, y un servidor, que soy Adrián, el maestro de Cosmogonía. Y pues en esta ocasión queremos traer un tema muy interesante que es la educación de los rumbos, maestro. Platiquemos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer esto? Híjoles, buenas tardes, buen día para quien nos escuche a la hora que nos estén viendo. La parte de los rumbos es un aspecto muy importante, tan importante que fue una de las partes de los tesoros que se tuvieron que ocultar para que no fuesen mancillados a la llegada del europeo. Y ese ocultamiento se hizo a través de esta visión que traía el europeo de hacer el trabajo en cruz. Aunque aquí se conocía la cruz, pero era para otro tipo de cuestión. Era principalmente no horizontal, sino vertical. Exacto. Entonces, este ejemplo lo tenemos muy claro, por ejemplo, con la ceiba. La ceiba es una representación de una cruz parada, las extensiones de las ramas, y que va hacia arriba y se conecta hacia abajo. Esa era la visión que se tenía en la antigüedad sobre la formación de una cruz. Pero cuando llegó el europeo, lo que se hizo para que se permitiese o se pudiera permear y cubrir un poquito este conocimiento de los rumbos, eh, se hizo una mezcla, como todo en la vida. Por ejemplo, para la creación de, seguir conservando el reconocimiento al agua que se manifestaba el 24 de junio sin, sin que se perdiera. Entonces permitieron que llegara este reconocimiento a un gran personaje que es San Juan Bautista. Pero acá todavía se conservaba esa visión y entendimiento y agradecimiento a las energías del agua a través de Chac entre los mayas o a través de Tlaloc entre las culturas del centro de México. Y se sincronizó. Ese sincretismo permitió que no se perdiera y que muchas culturas o muchas poblaciones todavía preservaran. Eso pasó también con la cuestión de los rumbos. No es pelearse, no es llegar a un consenso decir yo tengo la razón o no. Si se lleva a cabo el desarrollo de la cuestión de los rumbos, como sea cruzado o a nivel circular como se manejaba aquí, no hay ningún problema que se lleve a cabo, pero sí se tiene que tener claro por cómo lo manejaban en la época antigua. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando la Tierra, según se nos dice y se nos informa a nivel científico, fue creada, primeramente fue una bola de fuego candente. Cuando esta bola de fuego empezó a tener rotación, vino el segundo elemento, que es el aire. El aire empezó a generar un enfriamiento. Ese enfriamiento generó condensación y da paso al tercer elemento, que es el agua. El agua empezó a enfriar todavía más a la tierra y al momento de que el agua envolvió completamente a la tierra, empezó a fragmentarse o a cristalizarse o a generar costras y empezaron la creación de los continentes. El cuarto elemento, ya están aquí los cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra. En alguna ocasión, con muchos maestros que me ha tocado estar, me decían, si tienes que elegir el conocimiento entre un libro e inclusive ante un sabio, pero se manifiesta la naturaleza, hazle caso a la naturaleza, porque la naturaleza Sí, no te engaña, totalmente. la naturaleza no miente, hazle caso al universo. En base a ello, entonces, la medicina, al menos en la parte tradicional maya, todavía se conserva así. El primer elemento al que nosotros primeramente empezamos a activar es el fuego, el segundo es el aire, el tercero es el agua
y el cuarto es la tierra. Oriente hay fuego, norte aire, poniente agua y por último la tierra, que es el sur. Ya de ahí empezamos nosotros. Esto nosotros lo tenemos que tener muy claro porque es la base, al menos de la salud y de la conformación de lo que nosotros tenemos como ser humano. Una enfermedad o la salud inicia a través del fuego y el fuego está representado dentro de nuestro organismo a través de los riñones. Si los riñones están mal, la salud está mal. Si queremos afectar a una persona, enfoquémonos a los riñones y allí hacemos que merme su energía o su fuego y podemos de alguna manera afectarle. Ese no es nuestro caso. Nosotros siempre estamos buscando avivar el fuego de una persona, avivar esta parte de los riñones. Toda enfermedad que me quieras decir deviene a través del mal uso de nuestro fuego, de los riñones. El segundo elemento, el aire. El aire está representado por las vías respiratorias. Nuestros pulmones son un almacén. ¿Qué está representado en el norte? La parte de la memoria, la parte ancestral, el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia de una persona tiene que ver con sus valores, con la moralidad que maneja, la ética, los principios. Eso da arraigo a una persona. Si queremos trabajar el rumbo norte, tendríamos que presentarnos ante un elemento de la naturaleza representado por Texcatlipoca en el centro de México. Es la parte más complicada. Es correcto. No, y además hay que entender que el uso de los rombos tiene muchas aplicaciones. Es una forma de pensamiento, una forma de visión de la vida. Para aquellas personas que por primera vez están acercándose a este conocimiento, las culturas de nuestra tierra identificaron cuatro puntos muy importantes, que de hecho esto está replicado en la misma naturaleza. Hay 4 tipos de vientos. Dependiendo de la cosecha, es un viento frío, un viento húmedo, un viento seco, un viento escarchado. Entonces, cada uno de los 4 vientos representó un fractal dentro de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Eso provocó que también asociáramos ese mismo comportamiento de la naturaleza, incluso en la observación del traspaso solar. Por ejemplo, tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios que marcan claramente el traslado solar a través de nuestro viaje por el sol, y marcan también épocas. Por lo tanto, es naturalmente lógico que nosotros, siendo de las especies de la Tierra, aquella que le puede dar un sentido emotivo, lógico y de alguna manera estructurado a la vida, pues transformamos estas eventualidades ahora en una forma educativa llamada los 4 rombos, ¿no? O los 4 Texcatlipocas, si nos vamos un poquito más mitológicos. Y se me hace maravilloso, por ejemplo, que la medicina adapte estas eventualidades cósmicas al uso y el trabajo de ella. Por ejemplo, mencionabas el rumbo oriente. El rumbo oriente a nivel cosmogónico está gobernado por Quetzalcóatl. Para la gente maya sería Kukulcán. Y Quetzalcóatl, en una manera muy cosmogónica, habla de la comunicación. Habla acerca de que todo se puede comunicar. Y no es por coincidencia que esté asociado con un caracol que genera sonido. Y otra cosa, Quetzalcóatl representa el conocimiento. Y el conocimiento del conocimiento te aclara. Por eso es fuego. Por eso es fuego. Es increíble cómo podríamos manejar todo esto. Y todavía, el contrario del fuego es el agua. Y eso nos da todavía mayor claridad. De aquel lado está la fuerza, de este lado está el amor. El agua representa la sensibilidad, representa las emociones. Y dentro del cuerpo tenemos un elemento muy importante. Si allá el fuego está representado por Quetzalcóatl, el que recorre, el que se mueve, y está representado por el sistema circulatorio también, no nos deja a más dudas. El rumbo poniente representa las emociones, que es lo que permite que una persona esté enferma o esté sana.
Y lo reconoce la misma medicina alópata, y la misma ciencia establece el 99% de las enfermedades se debe a una cuestión emocional. ¿Y quién está dentro de este rumbo? Está aquella persona que logra, o quién puede persistir y puede trabajar este rumbo, aquella persona que se sabe transformar, claro, aquella persona que sabe cambiar. ¿Y qué personaje está representado en el centro de México, en el rumbo poniente? Xipetote, claro. La transformación. La transformación, descarnarse. Aquí viene una pregunta que yo creo que la mayoría de los alumnos quiere escuchar, ¿no? ¿Qué utilidad le ven a esta forma de pensamiento? Desde mi perspectiva, a mí yo creo que entender las cosas desde una perspectiva cósmica ayudará a muchas personas a darle sentido a su vida por el simple hecho de que convertimos la mente de la persona en una colectividad más dentro de lo que es el planeta y dentro del orden cósmico. Es decir, por muchos años, diferentes formas de pensamiento nos han enseñado que debemos de posicionar al hombre en la cúspide de la creación. Cosa dentro de la naturaleza. Ajá, creo que eso es un error muy cadente, tal vez en los últimos 2 siglos, 3 siglos, pero en realidad somos parte de un todo. Yo he tenido la fortuna de conversar con personas de tribu del norte, Dakotas, Lakotas, que ellos todavía enseñan a su siguiente generación que son igual de importantes que la misma sencilla liebre en el desierto, porque tienen la misma categoría, están vivos, están formados de una semilla, y esa semilla les dio vida. Entonces seguramente muchos alumnos se preguntan, bueno, ¿qué utilidad, qué forma práctica le podemos ver a estos rumbos? ¿Tú qué opinas? Es que tiene todo. Estamos hablando, nos faltaría el rumbo sur para entender la Tierra, que representa justamente esta energía que nos puede transformar, que se llama voluntad. Ese espíritu de lucha que vendría siendo Huitzilopochtli. ¿Qué sentido y qué utilidad, qué practicidad lo podríamos aplicar directamente a este problema que tenemos a nivel viral, que nos ha transformado a todos? La parte de la viralidad afecta al sistema respiratorio. Es entendido eso perfectamente. Sí. Está en el rumbo norte. Si nosotros queremos ayudar al rumbo norte, tendríamos que trabajar la parte del sur para fortalecer el norte. Claro. ¿Qué nos da la naturaleza en tierra? Los tubérculos, ajo, cebolla, cúrcuma, todos los tubérculos que de alguna manera nos van a permitir fortalecer el aire son los elementos que necesitamos para contrarrestar una cuestión viral. Así lo hemos hecho nosotros. Hay inclusive en Guerrero hay unas hormigas de este tamaño que se llaman chicatanas. Ajá, claro, hasta se comen. Bueno, estas hormigas salen normalmente en junio, es donde mayormente abundan. Y había dentro de las comunidades de Guerrero, que hay elementos muy importantes que tendríamos que aprender de ellos. Ponían esas hormigas chicatanas en unas especies de bolsitas que hacían con yute. Okay. Las colocaban, son elementos de tierra. Las colocaban en un costalito de yute y se colocaban justamente aquí para aliviar el asma o la bronquitis. Las hormigas trabajaban, carcomían, obviamente estando en su bolsita. Algunas morían, las que tenían que trabajar de más, pero la mayoría sí vivía. Pero de esa manera quitaban el elemento o el problema de vías respiratorias. El sur ayuda al aire, la tierra ayuda al aire. De estas maneras podríamos nosotros utilizar. Si nosotros vemos que el fuego está muy encendido en una persona, hay que contrarrestarlo con amor, con la parte del agua. Pero si el fuego lo queremos avivar con más fuego, obviamente vamos a generar una hoguera.
Sí, por supuesto. Este tipo de situaciones tan sencillas o este tipo de ejemplos tan básicos, podríamos verlo así, podríamos entenderlo para poder contrarrestar muchas enfermedades, al menos así nosotros lo hacemos. Sí. Y tiene un gran sentido. Por eso es tan importante la cuestión de los rumbos. Si nosotros queremos estudiar un calendario, no lo vamos a hacer cruzado, por favor. Exactamente. Es así. Es un ciclo, ¿sí? Una de las siluetas más importantes de nuestra cosmogonía es el círculo, ¿no? Que todo avanza. De hecho, justamente aquí, hablando de Huitzilopochtli, la parte sur, pues habla acerca de que la vida está constantemente avanzando con una fuerza que no se detiene. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos preguntarnos en algún momento si podemos detener el tiempo, y pues no podemos. El tiempo va a avanzar y avanza de diferente forma para todas las especies e incluso para cada planeta. Y ahorita que mencionaste eso de las hormigas chicatanas, que por cierto se comen, un saludo a la gente de Guerrero que hace guisados con eso, esa transformación de la naturaleza, pues sí, vamos a ponerle sí, una transformación, esa adquisición de lo que la naturaleza crece por sí misma y el estudio, el manejo de todo eso, es un elemento del Huitzilopochtli y eso me parece maravilloso porque aquí se encontraría un regente llamado Pachtecatl, sí, que es el gobernante de Malinali. Entonces es la transformación de la naturaleza, es la ejecución, ¿no? de la medicina. Y ahorita viendo cómo es directamente opuesto a Tezcatlipoca, pues tienes toda la razón, ¿no? Es la ejecución de algo para algo que tiene un mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí, queridos alumnos, podemos empezar a observar cómo entender la cosmogonía, entender la lectura de la cuenta del tiempo, no solamente se detiene ahí, sino también va a pasar a otras áreas como la medicina. El maestro Alejandro tiene muchísima más experiencia que yo en la parte médica y aún así ocupa el trabajo de los rumbos como una columna vertebral, ¿no? De lo que es un diagnóstico. Dentro de todo esto, ¿has encontrado algo que te sorprenda, Ale? Híjole. Porque a mí muchas cosas me han sorprendido, pero a ti en particular, algo que digas, nunca me esperé esto. Por ejemplo, si tenemos claro la cuestión de los rumbos, tendríamos perfectamente entendible que también dentro de la naturaleza sus reinos inferiores, es triste decirlo, inferiores a nosotros, que es el animal, el vegetal y el mineral. Pero es que ellos están en un proceso y quieren estar en el lugar que estamos nosotros. Claro. Hay minerales de oriente o de fuego, un rubí es de fuego. Hay minerales del norte, hay minerales del poniente y hay minerales del sur. Hay vegetales del fuego, el picante es uno de ellos, nada más como ejemplo. Hay vegetales del norte, los cítricos son del norte, hay del poniente y hay del sur. Hay también animales que tienen regencia a través de estos rumbos. Si tenemos clara esta cuestión de los rumbos de esta forma, la misma naturaleza se nos abre para poder utilizarla y poderla aplicar en nuestra vida. Me ha sorprendido de que nosotros podríamos aplicar esta cuestión de los rumbos, inclusive hasta a una empresa. Eso sí es muy cierto, ¿eh? Yo he visto, me han preguntado a mí, ¿no? Que cómo es que organizamos nuestra estructura, los videos y todo eso. Y yo siempre les digo, pues es que hay un orden a seguir, ¿no? Hay un círculo a mover. Hay 4 Tezcatlipocas que tenemos que conjuntar, ¿no? Hay fuerza constante, hay inteligencia, hay comunicación y hay empatía. Y tú estás en el centro. El chiste es no mover la pelotita para solamente un lado porque entonces transformarías un círculo en un óvalo o en un triángulo y no queremos eso. Queremos que un círculo esté constantemente en movimiento, en armonía, en otras palabras, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo que con una empresa esa es una empresa, aplicado. Una familia, una sociedad. Entonces lo podemos aplicar para cualquier situación. Y si nosotros fallamos a uno de esos rumbos, se nos viene abajo cualquier situación. Se nos viene abajo la salud, se nos viene abajo la familia, se nos viene abajo todo. Exacto. Entonces, y siempre es muy importante
Si nosotros pudiéramos poner número o valor a los rumbos, tendríamos que poner el oriente vale 0, el poniente también vale 0, el sur vale 0. El único que tiene una unidad es Tezcatlipoca, es el norte. Okay. Si tú tienes valores y tienes un objetivo bien definido, esos valores te van a hacer que ese objetivo se amplifique. Si ese objetivo se amplifica a través de un servicio que es el poniente, entonces en lugar de valer 10, ya no vale 1, vale primero 10, vale 100. Pero si tú eres perseverante, entonces valdría 1000. Vamos sumando los ceros no valen, pero el que nos da valor es Tezcatlipoca, es el norte. Claro. Pues bueno, alumnos ya escucharon, tenemos mucho que comprender aquí. En Cali Mexica, afortunadamente tenemos estos espacios para poder comunicarnos entre aquellos que tenemos la misión de ser tenochtitlanes, que tenemos la misión de causar conocimiento en las personas. Y aún así nosotros todavía tenemos mucho más que aprender, como lo estamos notando, ¿no? Ale, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar el programa? Pues veamos esto con toda seriedad, veamos con toda seriedad y descolonicémonos de una vez y para siempre. Ya es el momento que rompamos con todos los esquemas que de alguna manera agradecemos mucho por ejemplo, la conchería que manejaba toda la cuestión en cruz. Pasó el momento ya. Revaloremos esta parte que es muy importante. La vida, la ciencia, cualquier cosa nos indica. Todo es un fractal y un fractal nunca cruza. Un fractal siempre es en giro. Estos son los rumbos y este es el motivo por el cual nosotros estamos aquí también en Casa Maya y nunca perder el sentido de pertenencia a nuestro origen, que es nuestra madre tierra, y saber que nuestro destino es a la jícara celeste. Entonces ya ubicamos estos, ya no son 4 rumbos que nos marcan cómo trabajar, sino marcaríamos otros 3 elementos más. Donde estoy parado, hacia dónde estoy enraizado y hacia dónde voy a dirigirme. Son 7 elementos o 7 direcciones que tenemos que tomar en nuestra vida siempre. Adelante. Es correcto. Pues sí, alumnos, como ya lo entienden, no solamente se trata de asistir a una ceremonia y si todo el mundo voltea al oriente y veo qué hago. No, en realidad no solamente es voltear una dirección, es el proceso de entender por qué lo hago, que involucra comprender cada uno de esta enseñanza, ¿no? En esa tierra tenemos una forma de pensamiento, que es la forma de pensamiento de los Jotos Tezcatlipocas, pues tenemos que aprender a aplicarla y tenemos que verla desde todos los ángulos, desde el punto de vista cosmogónico, universal, filosófico, médico, administrativo, entre muchos otros puntos más. Pues los invitamos, tanto el maestro Alejandro con la materia de medicina maya, yo personalmente con la materia de cosmogonía, al igual que muchos otros maestros que están dispuestos a volver a encaminar esta descolonización. Poco a poco no se va a hacer a través de la guerra, se va a hacer a través del conocimiento, siendo más conscientes a las personas. Y hay que entender algo muy importante, yo creo que tú estás de acuerdo. Este proceso no es como que pase de un año a otro, es un proceso largo, de una era entera, ¿no? Si durante la época de la colonia que sucedió alrededor del 1530 más o menos, que empezaron a llegar las colonias, y no se culminó la completa, vamos a ponerle, europeización hasta 200 años después, pues que nos tome igual, al mismo tiempo, 200 años, 300 años, pero que volvamos a retomar este conocimiento y seamos los primeros que sembremos las semillas, ¿no? Para que entonces siguientes generaciones crezcan nombrando los elementos como se deben de nombrar, un Mayahuel, Pacteca, Tzilopochtli, Tezcatlipoca, y vuelvan a regresar esas palabras a la lengua que ocuparíamos en un futuro. Pues maestro, un gusto poder platicar con usted y nos vamos a ver próximamente en algún otro podcast de Cali Mexica. Hasta luego.